Muy buenos días, Dios te bendiga inmensamente. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, dándole clic a la campanita para que podamos multiplicar esta palabra de bendición. Hoy Dios nos trae una palabra de mucha edificación, de mucho crecimiento y de mucho rompimiento. Cuídate de usar la espada equivocada. Vamos a ver qué nos dice Efesios 6:17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos da herramientas, nos permite que tengamos el yelmo para que podamos protegernos de nuestra cabeza y no dejar que los pensamientos del enemigo quiten las promesas de Dios. Dios es un Dios que nos trae poder y edificación. Cierra tus ojitos donde te encuentres y pidamos a Dios que sea el quien guíe este mensaje. Padre amado, te damos gracias porque tú permites, Señor, que como iglesia estemos reunidos nuevamente aquí. Te pido que este mensaje, Señor, llegue a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu y que podamos ser multiplicados en bendición. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Estamos de celebración. Hoy estamos cumpliendo un año desde que cerramos por la pandemia, pero ya abrimos presencialmente. Te invito a que te unas el próximo viernes para que tú también puedas estar en una presencia de nuestra iglesia. Dios te bendiga inmensamente. Igualmente te invito a que te pongas este momento en disposición de alabarle a Dios, de gozarnos con música que llega al Altísimo. Bendiciones. ¿Dónde está el pueblo libre? Dice, tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano.
¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Y Él está aquí para sanar. Él está aquí para salvar. Él está aquí para romper toda obra de maldad. ¿Listos? ¡Vamos! El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad,
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz. Oh, Dios de pactos, guardas tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Y sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. oh. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bendiciones, qué bendición estar una vez más en esta la casa del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Este es un tiempo de bendición, es un tiempo de alegría. Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en la presencia del Señor? Amén. Qué alegría verlos y qué alegría contar contigo que estás allá mirando en tu casa este mensaje. Que el Espíritu Santo sea tomando control del lugar en donde estás. Amén. Ahí donde estamos vamos a cerrar nuestros ojitos en esta hora, nuestros ojos, y vamos a pedirle al Señor que tome control de este tiempo. Amén. Padre, hoy en esta hora, Señor, te entregamos este altar en tus manos, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea usándome, Señor, para tu gloria, Señor. Y en la autoridad dada en Cristo Jesús, ato, Señor, en esta hora, todo espíritu, Señor, de la mente y de la voluntad que quiera impedir que Cristo sea revelado en esta hora, en el nombre de Jesús.
Atamos todo espíritu, Señor, de estupor que quiera cerrar los ojos del pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Y pedimos que el Espíritu Santo sea ministrando en medio del lugar donde estamos. Que la gloria de Dios resplandezca y que el Espíritu Santo traiga revelación abundante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué alegría estar en la casa del Señor. Quiero que ahí donde estás, saludes a la persona que tienes a tu lado, y si de pronto no está a tu lado, sino en la parte de atrás, salúdala, dile Dios te bendiga abundantemente. Y ahora dile a esa persona que está ahí, si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Amén. El mensaje de hoy es un mensaje, el Señor nos ha estado llamando, nos está adiestrando para las batallas, porque a diario tenemos batallas, amén. Y quiero de pronto que abramos, que escuchemos una historia antes de abrir la palabra. Cuenta una historia que en una iglesia que solía reunirse en la Unión Soviética, en estos momentos estaban pasando por una situación difícil y era prohibido congregarse. Entonces esta iglesia nada más tenía una parte, tenía el Evangelio de Lucas, y ellos se reunían periódicamente y comenzaban a memorizar las citas bíblicas y se las intercambiaban entre los hermanos que llegaban a reunirse. Entonces para ellos el domingo era un tiempo muy especial, pero no solo eso, sino que ellos tenían que programarse para llegar en diferentes horas para que al final de la tarde ya todos estuvieran y comenzar el servicio. Y uno de estos domingos pasó, ya habían comenzado a reunirse y habían levantado sus manos para alabar al Señor, cuando de pronto se abre la puerta de golpe y entran unos policías y dicen, bueno, es el momento preciso, si quieres tener vida, si quieres permanecer, es hora de que niegues tu fe y salgan de aquí los que quieran salvar su vida. Entonces otra vez vuelven y repiten porque nadie se movía y comenzó a salir 1, 2, 3 y así comenzaron a salir varios. Y otra vez los soldados volvieron a repetir, los que quieran negar su fe, en esta hora es el tiempo de salir. Y habían personas con niños pequeños tratando de calmar a sus niños pequeños y pensando en que podrían ir a la cárcel o que de pronto los podían fusilar. Y entonces así fueron saliendo otros cuantos y volvieron a repetir, los que quieran negar su fe es el tiempo, última oportunidad, salgan. Y así salió el último. Y después que cerraron la puerta los policías le dicen, bueno, ahora ustedes que tienen las manos levantadas es el tiempo de adorar a Dios. Porque recuerden, solamente aquellos que no niegan a Jesús son las únicas personas para confiar. Nosotros también somos cristianos. Fíjense eso. Solo aquel que no niega la fe, su fe es digno de confiar. Amén. Hoy vivimos en una ciudad donde hay libertad de expresión, libertad de culto, libertad de muchas cosas. Pero estamos volviéndonos unas personas simples en el Evangelio. Y estamos negando y haciendo de la palabra de Dios y del cristianismo algo a nuestro acomodo. Y el Señor hoy nos está llamando a aterrizarnos en que la palabra de Él es viva y eficaz, la palabra de Él es cortante, pero que la palabra de Él es también para seguirla. Es un modo de vida. Amén. Y quiero que miremos en nuestras Biblias ahora en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos aquí, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y entonces vemos aquí que hay mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué los cristianos tenemos que pelear si ya Jesús venció en la cruz? Amén. Esa es la pregunta que de pronto hacen muchos. Pero démonos cuenta que la misma palabra, el mismo Señor a través de su palabra nos está diciendo que tenemos que tomar la espada del Espíritu. Amén. Recuerden algo, tenemos un enemigo y este enemigo que tenemos en común los cristianos quiere arrebatarnos la bendición, arrebatarnos la salvación. Y tú y yo tenemos que adiestrarnos para esa batalla. Amén. Diariamente tenemos que estar preparados para
pelear y salir al encuentro del enemigo en estos tiempos. Amén. Haciendo un resumen, antes de entrar en esta parte en profundidad, recordemos algo. La semana antepasada se estaba hablando de la armadura abollada, y algo que se decía, que decía la hermana Joana, era que había 4 tipos de fe, y tú y yo tenemos que ubicarnos cuál es nuestra fe, porque en la medida en que tú y yo estemos ubicados en esa fe, nuestra espada va a ser poderosa y va a ser fuerte. Amén. Porque es por la fe que empezamos a quebrantar yugos y ataduras. Y entonces ella nos decía que había un nivel que era falta de fe, otro nivel que era poca fe, otro nivel que era gran fe y otro nivel que era tanta fe. Entonces usted y yo tenemos que ubicarnos en qué nivel de fe estamos. Amén. Y luego el hermano Mario nos estuvo hablando en esta secuencia sobre el escudo de la fe, y nos explicaba que el escudo romano en un 95% cubría al soldado romano. Amén. Y entonces también nos estaba explicando de qué manera estaba constituido este escudo, y nos decía que este escudo tenía la madera que significaba la cruz. Amén. Estaba recubierto con piel de cordero, que significa el cordero inmolado que fue crucificado, fue Cristo Jesús. Pero también tenía unos clavos de hierro, que significan los clavos que Cristo Jesús tuvo en sus manos y en sus pies. Amén. Entonces recordamos aquí lo que el Señor nos está diciendo a través de la palabra de la armadura. Amén. Entonces también vemos aquí que en esta parte del escudo nos habla de un escudo especial. El soldado romano tenía un escudo que era el de la fe, el escudo de la protección, pero también tenía un escudo del favor. Este escudo era más pequeño y era usado de pronto para los desfiles, para estas cosas, y para usarlo dentro de la ciudad. Y este escudo de favor era más pequeño, aparentemente, pero este escudo de la fe era esa fragancia. Cuando tú y yo hablamos de la fragancia, tú llegas a un sitio y cuando hay un olor agradable, tú lo sientes. Ese es el escudo de la fe. Un aroma que encanta, un aroma que te agrada. Amén. El escudo de la fe es como ese sol que está detrás de una nube, y aunque no veas el sol, sientes el calor de ese sol que está ahí. Eso es el escudo de la fe. El escudo de la fe atrae a otros a tu lado. Tú no sabes qué, pero esa persona te cae bien, te agrada, y tú no sabes, le sirves y no sabes por qué, y le puedes ayudar. Y es eso lo que el Señor nos está llamando a que tú y yo utilicemos, ese escudo de la gracia para nuestros hijos, para los nuestros, para nosotros. Amén. Pero también ese escudo de la fe te abre puertas. En donde no las hay, esas puertas van a ser quitadas las bisagras para que tú y yo entremos, pero solo por la gracia de Dios. Y ese escudo de la fe marca el lugar de la mesa, te va a llevar a lugares, a cenar, a conocer a personas que no pensabas que ibas a conocer, y te va a ubicar en lugares de privilegio. Entonces es importante que tú y yo anhelemos ese escudo del favor de Dios. Amén. Entonces que empuñemos eso que el Señor nos ha dado. Pero cuando entramos aquí en la espada del Espíritu, vemos algo importante. Veamos otra vez Efesios 6:17. Recordemos la cita. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Esta espada era como una especie de daga, y tenía 2 filos. Amén, 2 bordes. Un borde que quiere decir, el primer borde está el Espíritu Santo. Fue esa palabra que fue escrita por los profetas. Fue la inspiración del Espíritu Santo a los profetas y empezaron a escribir en los pergaminos. Amén. Pero el segundo borde lo activamos tú y yo cuando pronunciamos la palabra. Amén. Entonces es una daga de doble filo que quebranta yugos, ataduras, y en la que tú y yo vamos a ver la gloria de Dios. Pero recuerda algo, nos va a funcionar de acuerdo a esos niveles de fe que tú y yo tenemos activados. Amén. Entonces, por eso es importante de que nosotros hagamos de la palabra nuestra espada. Amén.
esta palabra que tenemos aquí, la palabra es importante, pero no es solo logos, o sea, no es solo lo que está escrito, no es solo lo que nosotros estamos viendo. La palabra tiene que ser rema en nuestra vida. ¿Y qué quiere decir rema? Es cuando yo la pongo en práctica, amén. Cuando yo la creo, cuando yo la activo de acuerdo a la circunstancia que estoy pasando, declaro la palabra y esta palabra va a ser rema porque la creo, la activo creyendo con el corazón y esta palabra va a ser un zarpazo para gloria y honra del nombre del Señor, amén. Entonces esto es lo importante que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Vamos a Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Dice, la fe es por el oír y oír de la palabra de Dios. No importa cuántas veces tú hayas leído la palabra, recuerda, es importante que tú y yo confesemos la palabra, oigamos la palabra, escudriñemos la palabra, porque en la medida en que tú y yo la escuchamos, va a pasar algo sobrenatural y tú y yo nos vamos afirmando en la fe. Amén. Es importante escuchar la palabra. Amén. Y vemos aquí que el Señor quiere que tú y yo aprendamos a manejar la espada. Amén. Porque es un riesgo. Imagínense ustedes a una persona que está aprendiendo a manejar o que no sabe manejar, decirle que se inscriba a una carrera de NASCAR. Imagínense ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a decirle a una persona que active la espada si esta persona no sabe? Es un riesgo. Imagínense una espada afilada delante de una muchedumbre. Si no la tenemos con cuidado, si no la usamos con cuidado, podemos dañar a otro. Y el Señor quiere que usted y yo aprendamos cómo usar la palabra y que también estemos apercibidos para que cuando alguno utilice la palabra contra nosotros, tú y yo podamos ponernos a la defensiva. Amén. Pero recuerda, la única arma, el único elemento, que está en la armadura de Dios, que es para la defensa, es la espada. Los demás son de protección. Amén. Pero la espada es la que nos ayuda a avanzar, a defendernos. Amén. Y necesitamos ser diestros para esto. Amén. Y hay 5 formas en que esta espada se puede usar mal. Y tú y yo vamos a identificarla. Número 1, que la palabra no esté fuera de contexto. Vamos a Mateo capítulo 4 versículo 6. Y después Salmo 91, 11 y 12. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Vemos aquí, cuando Satanás se presenta ante Jesús, que Jesús está en el monte de la tentación, ¿qué pasa? Satanás le cita la palabra. Y tenemos que tener en cuenta mucho, porque es que a veces cogemos un texto sacado del contexto y lo volvemos un pretexto. Y no. Usted y yo tenemos que saber que un pasaje que se saque del contexto histórico, cultural, tiene que tener una interpretación. Lea el capítulo, los versículos antes, los versículos después, para que entendamos de qué se trata. Amén. Cuando vemos Mateo 4:6, ¿quién es el engañador? Satanás. Y usó la palabra de una manera inadecuada. Entonces dice: a sus ángeles mandará. Pero, ¿qué dice el Salmo 91 al respecto? Este salmo está hablando de la protección que Dios le da al pueblo de Israel. Y si en esa protección alguien viene contra su pueblo, dice: Él enviará a tus ángeles que te recojan. No está diciendo que si nos tiramos adrede de un edificio, el Señor va a mandar ángeles a que nos recojan. Y de eso no se trataba. Pero el enemigo usa la palabra de una manera sutil para engañarnos. Tenemos que estar apercibidos y por eso es que tenemos que leer la palabra. Amén. ¿Y cuál era? Esta es la tentación que dice del deseo de los ojos. ¿Qué era el propósito de Satanás? ¿Cuál era? El propósito de Satanás es que Cristo, en
empezar a retar al Señor. Y tú y yo no tenemos que retar al Señor. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario para salvarnos. Y yo no sé usted, pero yo sí lo hice, que de pronto en algún momento uno le dice: Señor, si hasta tal día tal cosa no pasa, entonces haré esto. Y muchas veces estamos poniéndole fechas, términos y cosas al Señor. ¿Quién somos tú y yo para tentar al Señor? Entonces, el mismo Señor Jesucristo dijo: no tentarás al Señor. Amén. Y esto era lo que el enemigo quería. En la cultura judía ellos tenían entendido, ellos pensaban que el Mesías vendría y se instalaría, vendría del cielo y se instalaría en el templo judío. Entonces Satanás lo que quería era que los demás vieran esto, cómo Jesús se lanzaba para que dijeran que él era el Mesías. Pero quería restarle la autoridad a Jesús. Amén. Quería, cuando Jesús fue bautizado, el Señor había dicho: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿qué era lo que él quería? Que el Señor no se complaciera en Jesús. Amén. Y que aquí nos damos cuenta cómo él coge de una manera muy sencilla, cómo va utilizando la palabra y la va usando para otros términos. Amén. Entonces, número 2, usarla para beneficio propio. Vamos a Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Vemos aquí, ¿qué quería el enemigo que hiciera Jesús? Que, bueno, tienes hambre, eres hijo de Dios, porque vas a tener que pasar hambre. Convierte estas piedras en pan. Hay algo que el Señor Jesús hizo muchos milagros, pero no los hizo en nombre para beneficio propio. Y tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos. El Espíritu Santo nos va a usar para sanar, para ministrar a otros, para predicar, para muchas cosas. Pero recuerda algo, tú y yo no tenemos que lucrarnos de nada. Las bendiciones de Dios vienen en el sí y en el amén. Amén. Y el Señor va a glorificarse en nuestras vidas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esas líneas que el enemigo trata de colocarnos para envolvernos. Recordemos también a Simón, el hechicero. ¿Qué pasó con él? Que también él vio que el Espíritu Santo usaba a los apóstoles y quiso pagarle a Pedro para que le diera de eso. El Espíritu Santo llega a aquel que lo anhela, que lo desea, que vive, buscar a honrar al Señor, agradar al Señor y vivir en el Señor. El Espíritu Santo va a estar ahí. Amén. Tú y yo no tenemos que vender el Evangelio, ni tenemos que vender los milagros, porque los milagros los hace el Señor. Amén. Entonces no podemos ser estilo Simón el hechicero, porque tú y yo estamos para hacer cumplir la palabra del Señor y dejarnos usar, porque somos vasijas de honra. Amén. Número 3, no usar la espada contra nuestros hermanos soldados. Vamos a Lucas capítulo 9, versículos 54 al 55. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les respondió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Amén. Recordemos algo. En la iglesia vamos a encontrar varias denominaciones. Habrán unos que creen en el Espíritu Santo, habrán algunos que son caras lavadas, habrán otros que de pronto profesan que el Señor no está sanando en estos tiempos. En fin, usted y yo tenemos que orar. Y no tenemos que enviar la palabra ni pedir fuego del cielo. Tenemos que entregar en manos del Señor y que sea el Señor haciendo su obra maravillosa y perfecta, que traiga revelación. Y tenemos que ser muy cuidadosos de no atacar a nuestros hermanos en la fe, no atacarlos con la palabra. Amén. Número 4, justificar desobediencia. Segunda de Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Amén. Esta es una palabra que de pronto muchos ministros y muchas personas en el Evangelio
no se acuerdan de esta parte de la palabra. Y cuando hablamos del adulterio, muchos ministros se separan y piden divorcio y todas estas cosas. Dicen, David pecó, pero David siguió siendo rey. Dios lo perdonó, pero no se acuerdan de la sentencia que hubo en David. Y tenemos que saber que y el Señor nos perdona. Sí, si usted y yo nos arrepentimos, el Señor nos va a perdonar. Pero recuerde algo, van a estar las consecuencias. Amén. Y recordemos cuáles fueron las consecuencias. Murió el primer bebé de Betsabé, murió Amnón, murió Absalón y murió Adonías. 4 hijos. Amén. Hubo un castigo. Y aparte de eso, en la terraza del castillo, su hijo hizo un campamento cuando era su enemigo y se acostó con todas las concubinas para que vieran cómo había humillado al rey. Entonces recordemos que hubo algo. Entonces no es que no. Hay una sentencia, hay un castigo. Y recuerde algo, los frutos van a decir. Muchas veces queremos, sí, el Señor nos va a perdonar, pero hay consecuencias que van a venir por causa del pecado. Entonces tengamos mucho cuidado y muchas veces usamos la parte bonita de la palabra, pero no nos acordamos lo que está detrás. Amén. Entonces, número 5, para llevar agua a su molino. Vemos aquí, hay algunos que acusan a otros hermanos y los están acusando de herejía, los están señalando, y hoy en día los vemos en las redes sociales. Y vemos ¿qué está pasando? Que muchas veces estas personas que se creen con autoridad para estar señalando a otros, a veces de pronto lo hacen es para esconder las falencias que ellos tienen. Y recuerde algo, cuando uno señala a otra persona, recuerde que hay 4 dedos que nos están señalando. Vamos a Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. El Señor nos ha llamado a predicar el evangelio, no a criticar a los demás ni a señalar a los demás. Recuerde que el Señor, todos vamos a tener que compadecer ante el Señor. Y si aquellas personas están haciendo mal, ellas tendrán que vérselas con el Señor. Usted y yo no estamos para eso. Amén. Y entonces, aquí entramos en otra parte. Bueno, si esta es la forma como se usa la espada de una manera errada, ¿cómo puedo usarla bien? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Entonces nos llama ¿a qué? A predicar la palabra. En hebreo quiere decir queruso, heraldo. Amén. Entonces el heraldo era aquel que iba delante del emperador, que iba a los diferentes lugares y daba las noticias con la autoridad dada por el emperador. Tú y yo somos llamados a ser esos heraldos. Amén. Hoy aquí en nuestra ciudad tenemos un periódico que se llama El Heraldo, pero no estamos hablando de este. Pero recuerda, nuestra misión es esa. Dar la palabra, dar el mensaje de salvación, amén, pero darlo de la manera correcta, para que el nombre del Señor sea glorificado, amén. Y entonces, como ministros, como servidores de la palabra del Señor y como hermanos en la congregación y en la fe, tú y yo tenemos que predicar esas buenas nuevas. Entonces fuimos llamados para eso, pero esta palabra también nos va llevando para enseñar, para redarguir, para ministrar, pero dice todo en el amor del Señor, amén. Entonces, que no nos vaya a pasar, cuenta una historia de una mamá que siempre se molestaba, cuando se molestaba con los hijos le pegaba con una Biblia así de grande. Entonces, usted y yo no podemos pegar con la Biblia, amén. Es con la palabra, pero palabra en amor. Entonces muchas veces queremos corregir a los demás y a los hermanos dándole de bibliazos. Y no se trata por eso, no es por ósmosis ni por golpe, es por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que ser embajadores del Señor
pero de la manera correcta. Amén. Entonces, ¿la palabra para qué nos sirve? Para cortar esas falsas doctrinas. Y entonces, ¿doctrinas como cuáles? Una de ellas es: el infierno no existe, Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. El mismo Señor nos está diciendo que el infierno existe. Entonces muchas veces escuchamos a la gente que está diciendo: no, el infierno no existe, podemos hacer lo que quiera, como sea, que no hay ningún infierno, todo se paga aquí. Pues vemos que el infierno sí existe. Amén. Otra doctrina: todos vamos al cielo, Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Dónde dice que será echado todo el cuerpo si estamos en pecado? Amén. Entonces, ¿vamos todos al cielo? La misma palabra nos dice que no. Amén. Entonces, cuando decimos no importa lo que hayan hecho las personas, sea bueno, sea malo, todos vamos al cielo porque Dios es amor. Pues aquí nos está diciendo la palabra que sí se va al infierno. Amén. Dios aprueba las relaciones del mismo sexo, Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que no. Entonces, muchas veces, no, lo que pasa es que Dios es amor. Sí, es verdad, Dios perdona al pecador. Aquel que se arrepiente, Dios lo perdona. Amén. Pero Dios odia el pecado. No se trata de ir contra los demás. Se trata de hablar la palabra bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Y algunos dicen que el aborto hoy vemos que hay leyes que lo aprueban y todo lo demás. ¿Y qué nos dice la Biblia en esta parte? A ver, Salmo 139, versículos 13 y 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amén. ¿Es ser humano o no el que está en el vientre? Entonces, es ahí donde nos damos cuenta, somos entretejidos por Dios en el vientre. Los ojos de Dios están viendo y entonces estamos justificando. Vemos cómo se justifica esta ley. Entonces, es para eso que el Señor nos ha llamado. No para que estemos creando polémicas, sino para que usemos la palabra viva y eficaz, la espada, de la manera correcta, con sabiduría. Amén. Y declarando la palabra del Señor y quebrantando estos sistemas, no a puntas de peleas ni nada de eso, empezar a orar y actuar. Y aquellos que el Señor ha puesto en lugares de eminencia, que sepan, que conozcan la palabra para que vean lo que el enemigo está haciendo sobre nuestra nación y sobre nuestro entorno. Amén. Entonces es para esto que el Señor nos está adiestrando con la espada para que empecemos a quebrantar lo que el enemigo ha querido hacer. Amén. Entonces vemos aquí que la palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la palabra? Algo que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Número 1, leerla sistemáticamente. Hay muchos cristianos, muchas personas en el Evangelio que llevan años y todavía no se han leído la Biblia. La palabra hay que leerla sistemáticamente. Amén. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque a veces nos gusta nada más un capítulo y todo lo basamos en ese capítulo. No es que a mí me gusta el profeta Isaías, es que... O no, a mí me gusta como el apóstol Juan, esa forma como él escribe y como detalla. Pues sepa, la palabra de tapa a tapa es del Señor. El Señor la ha
guió al Espíritu Santo y guió a sus profetas para escribirla. Entonces, es la palabra del Señor. Usted la lea o no la lea. Es la palabra del Señor, usted la entienda o no la entienda. Es la palabra del Señor, usted la ponga en práctica o no la ponga en práctica. Es la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leerla sistemáticamente. Número 2, estudiarla. Estudie la palabra. Número 3, memorice la palabra. Recuerde algo. Imagínese usted pasando una dificultad en algún momento y entonces en ese momento de dificultad usted está buscando la concordancia. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Memorice la palabra. Amén. Entonces, tenemos que memorizar la palabra. Tenemos que declarar la palabra. Declárela, háblela en el nombre de Jesús. Cuando usted y yo hablamos la palabra, estamos empuñando la espada y quebrantando. Y meditar en la palabra. Amén. Entonces, es importante que usted y yo tengamos esto en cuenta. Vamos a ver en Mateo capítulo 4, versículo 4 y 7. ¿Qué nos dice? Versículo 4 y versículo 7. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros declaramos la palabra? Porque los dardos del enemigo vienen a nuestra mente. Los dardos del enemigo van a venir con fuego a nuestra mente. Y cuando tú y yo pronunciamos la palabra, entonces estamos quebrantando lo que está en nuestro corazón y también estamos quebrantando lo que está en nuestra mente. Recuerden, Él comienza, primero llega a la mente y nos bombardea. Tú no te vas a sanar, tú no vas a ser próspero, tú no vas a hacer esto, tu matrimonio no se va a arreglar, mira, no estés perdiendo el tiempo, mira que no te ha salido empleo, mira que siempre es lo mismo. Él te bombardea y eso te va llegando al corazón cuando vamos haciendo, permitiendo que hagan ido, y entonces nos vamos creyendo eso. Pero cuando tú y yo decimos, fíjate el primero, el que usó la palabra con destreza, escrito está. Amén. Y tú y yo tenemos que decir, escrito está. Soy un hijo de Dios y las promesas de Dios se activan en mi vida. Amén. Entonces, ojo con esto. Amén. Entonces, ¿qué más vemos? Utilizar la profecía personal como arma. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 y 19. Y después, ahí mismo, 1 de Timoteo 4, 14. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Amén. Fíjense algo, Timoteo era un muchacho cuando él comenzó a pastorear. Personas que estaban aquí eran mayores, tanto espiritualmente como en edad. Y entonces, Timoteo fue ungido para ser un pastor, pero era tímido. Y entonces este temor de pronto, la gente comenzaba a murmurar y a hablar cosas. Y entonces el apóstol le recuerda lo que Dios te dijo. Amén. Entonces recuerda lo que Dios te ha dicho. Dile a la persona que está a tu lado, recuerda la profecía de Dios. Amén. Recuerda, ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué es lo que el enemigo busca? Ya él sabe el propósito que Dios tiene para ti. Y el enemigo busca que tú y yo nos intimidemos. Y nos va a mandar dardos. Y entonces recuérdale a él que dijo el Señor para ti. Y tienes que decirle, te apartas de mí, Satanás. Dios dijo esto. Y esto en mi vida no se ha cumplido. Así que se va a cumplir. Amén. Entonces recordemos
estar en esa palabra. Recuerde, anote esas profecías que el Señor le ha dado, esos pasajes, anótelos, y cuando le vengan los dardos, dígale al enemigo cuál es su destino. Amén. Número 4, luche conociendo la voluntad de Dios en su vida. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Es necesaria la paciencia. Entonces, muchas veces nosotros nos afanamos, nos angustiamos y creemos que el Señor se está tardando. El Señor no se tarda. Amén. El Señor siempre llega a tiempo. Entonces recordemos los propósitos de Dios en nuestras vidas. Amén. Cuenta una historia de un pastor que estaba bastante enfermo y de pronto fue otro pastor a orarlo. Y este estaba en la clínica y entonces el pastor que lo iba a orar, lo primero que le preguntó: ¿es ya tu tiempo? Y entonces él le dice: no. ¿Ya cumpliste el propósito del Señor? Y él le dice: todavía no. Entonces él le dice: entonces vas a ser sano. Y el que estaba enfermo dijo: sí. Y entonces él comienza a orar, y cuando lo ora, este pastor se levanta. Tú y yo tenemos que entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y si no se ha cumplido el tiempo, no es. Amén. Entonces no dejes que el enemigo te engañe. Si el propósito de Dios no se ha cumplido en tu vida aún, agárralo. Amén. Y todavía no es mi tiempo. Amén. Entonces, cuidado con los dardos que el enemigo está lanzando. Recuerda, esta palabra, la palabra es como un cargador, como una aljaba. Y ahí están todas las espadas metidas, todas están ahí. Y tú y yo usamos la que vamos a necesitar. Amén. Pero de la guía del Espíritu Santo y de la mano de Dios vamos a anular las obras del enemigo en nuestra vida. Amén. Y número 5, guarda la palabra de su boca. Vamos a Marcos capítulo 7, versículos 20 y 23, y a Proverbios 18, 21. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tú y yo tenemos que aprender que todo lo que salga de nuestra boca sean palabras de edificación, de bendición, de multiplicación. Amén. Tenemos que limpiar nuestra boca, decirle al Espíritu Santo: limpia mi boca. Y tenemos que dejar de estarnos quejando las palabras de ira, enojo. Y muchas veces dañamos a nuestros hijos, dañamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, porque estamos lanzando palabras de maldición. Dañamos a nuestros hermanos, aún a la congregación, porque estamos lanzando palabras de maldición. Y tú y yo tenemos que tener cuidado que sale de nuestra boca. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo del 3 al 6. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde las gobierna el que quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí, y cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Amén. ¿Qué nos está hablando? La analogía que hace Santiago aquí, miremos. Primero dice que es como el freno del caballo. Amén. Luego dice que como el pequeño timón de un barco, y luego dice como un pequeño fuego. Fíjense lo que es el daño que puede ocasionar una palabra maldicha.
Y tú y yo tenemos que aprender a que tenemos que decir palabras de bendición. Amén. ¿Para qué? Para que en nuestra vida estas palabras de bendición sean activadas en el Espíritu y sean llenas del poder del Espíritu Santo y tengan un resultado en nuestras vidas. Amén. Este es un tiempo para que tú y yo empecemos a decirle al Señor, si es la primera vez que tú nos estás escuchando, es la primera vez que tú asistes a un servicio de estos cristianos o lo escuchas y dices, yo quiero activar esa espada, yo la quiero usar, yo quiero un cambio en mi vida. Es el momento que ahí donde estás te coloques en tus pies y yo te voy a guiar a una oración para que seas tú aceptando al Señor. Cuando nosotros aceptamos al Señor, somos llamados hijos de Dios. Amén. Y entonces en esta hora yo te voy a guiar a esta oración y tú le vas a decir al Señor lo que le vas a decir, Señor, yo quiero ser tu hijo. Ahora cierra tus ojos y vamos a orar. Y repite conmigo, Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo me presento delante de ti. Te pido perdón por mis pecados y decido aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador, como mi Señor, como mi Rey. Te ruego, Señor, que me limpies de toda iniquidad, que me limpies de toda maldad, de todo pecado, de toda rebelión, y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien hoy reconozco que murió y que fue resucitado al tercer día y está sentado a la diestra contigo. Hoy te acepto, mi Señor, y quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si has aceptado al Señor en esta hora, hay una fiesta en el cielo. Y cuando el cielo está de fiesta porque alguien regresó al Padre, amén, alguien ha llegado, entonces gózate. Y en el cielo está ahora mismo ese libro de registros en donde está tu nombre inscrito, amén, y gózate porque eres un hijo de Dios y las bendiciones de Dios vienen para tu vida, amén. Y congregación, iglesia, en esta hora te pido que ahí donde estás seas tú en esta hora orando y vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú adiestrándome a través de tu espada, Señor, de tu palabra. Hoy te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Y te pido que me des la fortaleza, Señor, la destreza para usar la arma que me has dado, Señor. No solo, Señor, para golpear las obras del enemigo, Señor, sino para enseñar a otros, Señor, para conquistar, para avanzar. Y ayúdame a disfrutar las bendiciones, a conquistar las bendiciones que ya tú tienes para mí provistas, Señor. Padre, en esta hora, Señor, sé que con tu espada, Señor, conquistaré nuevos territorios. Sé que con tu espada conquistaré, Señor, mi hogar. Sé que con tu espada, Señor, activada ahora, conquistaré mi salud. Sé que con tu espada, Señor, en esta hora conquistaré mis finanzas en el nombre de Jesús. Sé que esta espada es para bendición, para conquistar. Dame la destreza que necesito en esta hora, Señor. Y ayúdame a través de tu Espíritu Santo a usarla de manera asertiva, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta hora, Señor, empuño esta espada y en el nombre de Jesús hablo a toda enfermedad, a toda dolencia, y en el nombre de Jesús escrito está que soy sano por las llagas de Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda enfermedad, toda dolencia en esta hora, en el nombre de Jesús es cortada en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y en esta hora hablo sobre las finanzas, sobre mis necesidades. Tu palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Y en esta hora, a través de la palabra, yo declaro que no tendré carencias, porque la gloria de Dios y mi pastor abrirá las puertas de provisión y de bendición. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, declaro, confieso y creo que nada me faltará. Nada faltará a mi casa, nada faltará a mis hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, declaro que hay libertad. Soy libre en esta hora, en el nombre de Jesús. Y toda opresión física, mental, espiritual es anulada por el poder de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Soy libre en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo lo declaro a través de la palabra. Hay libertad en Cristo y toda opresión en mi vida es anulada en el nombre de Jesús. Y en esta hora, a través de la palabra, confieso que tengo la fortaleza del búfalo, que toda debilidad, toda opresión en mi vida desaparece en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que el justo florecerá como la palmera. Amén. Y yo lo recibo en el nombre de Jesús. Fui justificado por la sangre de Cristo y mi vida florecerá, mi hogar florecerá, porque hay un Dios de familia, hay un Dios de bendición, y toda tentación en esta hora es anulada en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque no daré lugar al diablo, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, en esta hora, Señor, te alabo y te doy gracias, Señor. Tú estás al mando, Señor. Y ahora te pido, Señor, en esta hora, y declaro tu palabra sobre mí. Y recibo una unción, Señor. Recibo la unción de tu Espíritu Santo sobre mi vida, Señor. Bendito Dios, tu palabra dice que unges mi cabeza con aceite. Y yo hoy recibo esa unción, Señor. Recibo esa redoma de aceite que tú tienes para mí, para ser un instrumento de bendición, para estar lleno de la luz de tu Espíritu Santo, para bendecir, Señor, a otros, Señor. Hoy recibo esa unción para hablar tu palabra, Señor. Hoy estoy lleno del aceite de la unción, Señor, para que tu nombre sea glorificado a través de mi vida, Señor. Y te doy gracias, amado Padre, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Ahora entrego esta semana que comienza en tus manos, Señor, y declaro que es una semana de bendición, una semana de gloria, una semana de prosperidad y de testimonios para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu familia, y la gloria de Dios resplandezca cada día en el nombre de Jesús. Amén. Tráeme en pos de ti, envuélveme en tus brazos otra vez. Volveré a la intimidad donde te vi por primera vez. Atráeme en pos de ti, envuélveme en tus brazos otra vez. Déjame correr a ti, desesperado como un niño. Corro a tus brazos, me siento seguro que nada me pasará. Como un niño me acerco ante el Padre, sabiendo que todo lo puedes hacer, me siento seguro. Yo me siento seguro. Atráeme en pos de ti, envuélveme en tus brazos otra vez.
volveré a la intimidad donde te vi por primera vez. Atráeme en pos de ti, envuélveme en tus brazos otra vez. Déjame correr